Hermanos, muy buenas noches. Hoy viernes 19 de junio del 2020. Como todos los viernes, gracias al Señor, tenemos una pequeña meditación acerca de la oración. Y he buscado en el libro de Santiago, en el capítulo 5, y vamos a ver 4 versículos del 13 al 16, donde el Señor nos va a enseñar un poquito más acerca de la oración. Así que hermanos, vamos a leer la palabra del Señor y dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a orar. Señor, otra vez a ti agradecidos, Padre, por permitirnos, Dios, llegar a tu presencia. Permite, Padre, que cada uno de mis hermanos pueda entender claramente qué es lo que tú quieres decirle en el corazón a ellos. Que tu Espíritu Santo me use, Padre, para que tu mensaje pueda llegar claro, Dios. Gracias, Padre, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, perdón, todavía no me curo. Hubo una encuesta, hermanos, acerca de la oración por una organización, y el resultado fue que las personas más educadas, las personas más instruidas, las personas más cultas, son las personas que menos acuden a la oración. ¿Sorprendente? Y muchos menos creen que sus oraciones sean contestadas. Hermanos, es por eso que hallamos a menudo en la palabra de Dios la amonestación a no ser sabios en nuestra propia opinión. No hay nada de malo en la sabiduría, ojo, pero cuando somos sabios en nuestra propia opinión, excluye la sabiduría que Dios quiere darnos. En estos versículos que hemos leído, vamos a encontrar la palabra oración varias veces. El versículo 13, hermanos, nos va a hablar que debemos orar por cuestiones emocionales. Miren lo que dice el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Hermanos, no hay que confundir la palabra afligido con la palabra enfermo. La palabra afligido en el versículo 13 es un término muy general que básicamente tiene que ver con dolor emocional y no con dolor físico, por favor. Es una palabra que significa sentir tensión interna. Cuando uno pasa por un momento difícil en la vida, Santiago dice: ¿algunos de ustedes están atravesando tiempos difíciles? Pónganse a orar. Miren qué sencillo. Pónganse a orar. Pero hermanos, ¿por qué Santiago sugiere algo tan obvio? Y la respuesta sería: es porque no usamos la oración como primer recurso cuando tenemos aflicción, hermanos. Santiago nos dice a todos los cristianos: cuando enfrentemos situaciones emocionales, debemos orar a Dios. Cuando estemos pasando tiempos difíciles, Santiago dice: oremos. Pero también nos dice que cuando estamos pasando buenos tiempos, cantemos alabanzas. Más clara, la palabra del Señor dice: cuando estén alegres, canten alabanzas. Hermanos, la alabanza es un vehículo que expresa nuestro amor a Dios.
debemos gozarnos delante de Dios. Y cuando nos juntemos en familia para hacer un culto de oración o un culto devocional, debemos comenzar alabando a Dios, cantando a Dios, porque eso le gusta a Dios. Él se goza también cuando nosotros cantamos, porque Él sabe que le estamos expresando nuestro amor a nuestro Creador. Pero también, hermanos, creo que debemos tener claro es que debemos orar también por cuestiones físicas. Miren lo que dice el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Santiago dice que debemos orar no solamente cuando tengamos aflicción interna o externa, sino también cuando hay enfermedades, hermanos. Hoy más que nunca hay enfermedades en nuestros hogares, hay enfermedades en la iglesia, hay enfermedades en nuestras casas, hay enfermedades con nuestros hermanos de otras iglesias también. Muchos pastores de la Junta están enfermos con COVID y debemos orar. Y cuando el Señor nos habla en Santiago la palabra que enferma, quiero que entiendan que es la misma que se usó cuando Lázaro estaba enfermo, o sea que estaba muy enfermo. Se refiere esta palabra, hermanos, a una enfermedad grave. Pero ojo, no es solamente la fe del enfermo el que lo cura en la oración, sino es el conjunto, la unidad entre hermanos pidiéndole a Dios que lo cure y salve. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de este pasaje? Es que Dios puede sanar sin ningún medio, o también puede usar otros medios. ¿Qué es lo que quiero decirles, hermanos? Es que Dios sana a través de doctores, a través de medicinas y también de milagros. Dios sana. Tenemos un Dios, hermanos, grande, un Dios poderoso. Dios puede, hermanos, hacer cualquier cosa. No hay cosa demasiado difícil para la mano de Dios. Pero hay una diferencia que debe estar clara en nuestras mentes. ¿Dios tiene poder para sanar? Sí. Pero el propósito de Dios, hermanos, no es siempre sanar. Ojo. ¿Tiene poder para sanar? Sí. Pero el propósito de Dios no siempre es sanar. No es el propósito de Dios siempre sanar. Si no lo hubiese hecho con Pablo, hermanos, si no lo hubiese hecho también con Timoteo, los hubiese sanado a los dos. Pero debemos estar convencidos que Dios puede sanar. Amén. Se han visto, hermanos, muchos casos con diagnóstico de enfermedad terminales inclusive, que cuando volvieron a sacar las radiografías, tomografías, esta persona ya estaba curada. Porque Dios, hermano, contesta nuestras oraciones, pero ojo, de acuerdo a su voluntad. No tenemos un Dios pequeño. La pregunta sería, ¿sana Dios? Por supuesto que Dios sana. Y lo hace por leyes naturales. O también lo hace mediante la interrupción de las leyes naturales. ¿Qué cosa les estoy diciendo? Que Él sana también a través de milagros. Pero la mayoría de las sanidades que tenemos o que conocemos en nuestras vidas, hermanos, es mediante leyes naturales. ¿Qué cosa quiero decir? O sea que Él usa médicos, prepara médicos, usa medicinas, etcétera, tantas radiografías, tantas cosas que hay que son medios naturales que Dios usa para sanarnos.
Pero ojo, también hace milagros. Cuando hace algo así, Dios lo hace de tal manera que solo se puede atribuir a Él, a nadie es más esa sanación, porque es un milagro. Pero aún así, hermanos, hay gente que piensa que no se le debe dar medicina cuando alguien está enfermo. Escuché el caso de una niña diabética que sus padres no le quisieron dar insulina porque dijeron, Dios la va a sanar, yo tengo fe que Dios la va a sanar, y al final la hija murió, hermanos. Eso no es fe, eso no es fe, es necedad. Dios nos ha dado los medios por los cuales podemos recibir sanación. Tenemos que orar no solo por razones emocionales, sino también por las razones físicas. Debemos orar por razones espirituales también. ¿A qué me refiero? Y lo vamos a entender mejor en el versículo 15. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorar unos por otros, para que seáis sanados. La Biblia, hermanos, nos dice que hay pecado, o que si hay pecado en nuestra vida, tenemos que resolverlo inmediatamente, hermanos. No podemos demorar. Si hay pecado, resolverlo inmediatamente. Santiago no dice que toda enfermedad es resultado de pecado, ojo, porque eso sería contrario a la palabra de Dios. No toda enfermedad específica es resultado de un pecado específico, hermanos. Toda enfermedad sí es el resultado del pecado en el huerto del Edén. Un ejemplo. En Juan capítulo 9, se le acercaron a nuestro Señor Jesucristo y le dijeron, o le hicieron una pregunta. ¿Quién pecó, este hombre o sus padres? El Señor dijo, ni uno ni otro. Aunque el hombre nazca ciego, el pecado no está detrás de toda enfermedad. Hay que borrar eso de la mente. Pero algunas veces, hermanos, el pecado sí está detrás de una enfermedad. Y eso nos hace recordar Pablo en 1 Corintios. Debido a esto, algunos de ustedes están débiles y enfermos. ¿Debido a qué? Al pecado. Así que el énfasis, hermano, es este. Si estamos enfermos ahora, hermanos, oremos. Compartamos con los hermanos, con los demás hermanos, para poder orar juntos como iglesia. Perdonarnos, hermanos. Hay que perdonarnos unos a otros, porque eso daña nuestra relación con Dios, estorba nuestra relación con Dios. Y sobre todo dice, si hay pecado, confesar el pecado, hermanos. Ojo, no somos responsables por lo que otras personas hacen, pero sí somos responsables por la manera que reaccionamos por todo esto. Santiago dice que necesitamos orar. Y necesitamos orar por todo. Y por muchas razones emocionales, físicas, espirituales. Así que, hermanos, no olvidar esta herramienta poderosa que es la oración. Vamos a orar. Señor, Padre Dios, grande, poderoso, te pido, Padre, que nos enseñes a orar. Perdónanos, Señor, porque no oramos mucho, Padre. Ayúdanos, Señor, a aprender el día de hoy, captar lo que tú nos estás diciendo, Señor, en Santiago. Padre bendito, el mundo necesita hoy tu oración. El mundo necesita nuestra oración, Dios. Ayúdanos, Padre, que nos juntemos como iglesia, Señor, a orar por nuestros hermanos. Abrir la boca a Dios, que la gente pueda entender que tú eres más grande que toda esta pandemia y que tú puedes sanar no solamente lo físico, sino también su vida, que tú puedes darle vida eterna a Dios. Ayúdanos a abrir la boca, Padre. Gracias por este momento, Dios, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias.